Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, que fue escrito en coautoría por Bernardo Barranco y Roberto Blancarte en 2019. Pues bien, es un libro muy anclado a un momento en especial y a un fenómeno en particular. Se ubica en el sexenio del presidente y el texto tiene como origen las posturas que llegó a exponer López Obrador relativas a la religión y al Estado laico. Entonces quizás es un libro que a la fecha a muchas personas ya no les interese leer, porque habla de cosas que ya pasaron y algunas de las grandes preocupaciones que expone el texto al final no sucedieron. La gran preocupación del libro era que la línea que divide el Estado de la religión se desdibujara y que se reformaran ciertos artículos de la Constitución para beneficio de la Iglesia, en especial de las iglesias evangélicas, y al final de cuentas nada de esto pasó. Incluso al terminar el sexenio, varios representantes de la Iglesia llegaron a contraponerse directamente con López Obrador, llamando a sus feligreses a no votar en 2024 por el supuesto comunismo de la 4T. Sin embargo, leerlo me ha resultado interesante por varios aspectos. Aunque es un libro en coautoría, Blancarte y Barranco no escribieron juntos el libro. Más bien cada uno escribió varios textos, los juntaron y a Blancarte le corresponde la primera mitad del texto hasta la página 90. Su sección se llama Laicidad en tiempos del populismo. De ahí en adelante siguen los textos de Bernardo Barranco bajo el título AMLO y la erupción política de las iglesias. En lo personal, los textos de Barranco me parecieron mucho mejores que los de su compañero. Para empezar, como ya lo indica el título que Blancarte le da a su sección, él está pensando la situación en el marco del populismo y pone en la misma bolsa a Trump, a Bolsonaro, a López Obrador, entre otros, y dice que los populismos comparten ciertas características: la idea de que el pueblo es bueno y las élites malas, una visión binaria de las cosas y una relación clientelar con los votantes, donde se les ofrecen bienes materiales a cambio de su apoyo. Pues bien, al menos a mí, no me parece tan claro que Trump y López Obrador sean lo mismo, por ejemplo. Es más, suponiendo que estas características de lo que es el populismo sean acertadas, no he visto a Trump sosteniendo un discurso donde afirme que las élites, los poderosos, sean los malos, y en cambio el pueblo sea el bueno. Por otro lado, hay un pasaje interesante. Blancarte escribe: el presidente López Obrador cree firmemente que parte esencial de su labor es la purificación de la vida pública de México, y ello se conecta con la idea de que es necesario salvar a México. Obviamente, para ello se requiere un salvador, y quién más, sino el presidente, puede encabezar esta salvación. Pero si algo se escuchó mucho en el sexenio del presidente fue: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Por supuesto, López Obrador sí decía que las personas también tenían que cambiar, que hay una crisis de valores o de principios, como lo queramos llamar, aquí en México, e incluso llamaba a que uno dejara de ser corrupto. También hablaba de que hay gente que hace el mal y luego va a la iglesia como si nada, pero de esto a decir que obviamente él se pensó como el Salvador de México, pues no me parece tan obvio. Quizás sea la percepción del escritor, pero a mi juicio le falta evidencia textual. Todo lo anterior que he dicho me parece que son sobre todo problemas de método, y es que se puede tener una postura a favor o contraria a López Obrador, pero no se puede escribir un texto que pretenda ser de análisis no haciendo análisis. Por ejemplo, no puedes decir que algo es obvio sin una fuerte y contundente evidencia. Si hubiera una o varias declaraciones, por continuar con el ejemplo, donde Obrador hubiera dicho que él es el Salvador de México, ahí sí no habría dudas. De otro modo, se quiere hacer pasar por análisis lo que son meros juicios personales. En el capítulo 4 del texto de Blancarte, estos errores de método me parecen todavía peores. Al inicio, el autor cuenta un evento que sucedió durante la precampaña, donde AMLO, de paso por Chihuahua, fue abordado por un niño pastor que lo bendijo. Y luego, el autor hace un análisis conductual. La actitud del precandidato denota un absoluto involucramiento y un convencimiento genuino de que esa bendición realmente le atañe. No es una simple bendición que él permite en medio de un acto político. Se trata de un anuncio,
de una confirmación de sus creencias. Él, Andrés Manuel, es la persona elegida por Dios para salvar a la nación, y este tipo de bendiciones en verdad le ayudan a tener la certidumbre de que está protegido por el Creador para esta gran tarea. En este punto me pregunto si para hacer análisis político debes tener también un curso de análisis conductual. Es como en las series, donde los detectives, solo por la forma en que habla el sospechoso, saben que su madre lo golpeaba y su padre lo abandonó y por eso se volvió un criminal. Pero ya, haciendo a un lado la broma, no hay justificación para que pasajes como el anterior aparezcan en un texto que pretende seriedad y hacer análisis político. Hasta la redacción es deliberadamente socarrona. Blancarte nunca llama al presidente por sus nombres más que para hacer burla de lo que, según él, pensó en ese momento. Y para rematar, poco después, cuenta un chisme que le contó a alguien que conoció a alguien cercano al presidente, según el cual una vez López Obrador estuvo en peligro de muerte y rogó a Dios que lo salvara. Después de eso, como si lo salvó, fue que se adjudicó una tarea divina, para luego concluir, sea cierta o no esta versión, lo que sí es comprobable es la convicción político-religiosa con la que López Obrador asume sus tareas. La pregunta es, si según Blancarte se puede comprobar una convicción político-religiosa en AMLO, sin importar aquel cuento, entonces ¿para qué contarlo si no ayuda en nada? Uno se ve tentado a sospechar que es más por mala fe que por otra cosa. Hasta aquí, el texto de Blancarte me parece un buen ejemplo de cosas que a mi juicio no se deben hacer en un escrito de análisis. Más allá de esto, un evento importante que dio pie al libro fue que AMLO habló de hacer una constitución moral y mencionó la posibilidad de que las iglesias también la distribuyeran. Varias congregaciones se desmarcaron de esa posibilidad desde el comienzo, pero la idea quedó ahí. Al final no hubo tal constitución. Primero se distribuyó un ejemplar actualizado de la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes en 1944. Y finalmente lo que se hizo fue una guía ética para la transformación de México que se presentó en noviembre del 2020. En el capítulo 3, Blancarte resume las objeciones que se hicieron a la idea de hacer una constitución moral, aunque algunas de ellas me parecen medio inocentes. Por ejemplo, hay quienes se pelearon con la idea de que se llamara constitución porque ya hay una constitución mexicana. Quizás sería más interesante si el capítulo no solo hubiera resumido lo que otros dijeron, sino que valorara qué tan relevantes fueron las objeciones. En todo caso, el capítulo sirve para ver el abanico de cosas que se dijeron en contra. Y sí, deja con la idea de que todo lo que se dijo fueron críticas. Claramente, el autor nos quiso llevar solo del lado negativo de la balanza. Por otro lado, están los textos de Bernardo Barranco. Y aquí sí, solo hay cosas buenas que decir. Barranco escribe un análisis informado, con amplia perspectiva histórica y trata de tener una perspectiva balanceada de las cosas. Para empezar, hace una exposición clara de cómo es que la Iglesia Católica ha ido perdiendo fieles y con ello poder en América Latina, en tanto que las iglesias evangélicas se han hecho fuertes, aunque, por supuesto, en algunos países más que en otros. Y este aumento en el número de feligreses ha traído consigo el tema de qué tan decisivo es el voto evangélico en las elecciones. Barranco muestra una tabla con datos obtenidos de una investigación de Javier Calderón, donde se observa la relevancia que ha tenido el voto evangélico en ciertos países. Por ejemplo, en las elecciones costarricenses de 2018, el político cristiano Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta de votaciones. Aterrizando todo esto en México, Barranco nos lleva a observar cuál es el panorama aquí. En las elecciones de 2018, AMLO tejió una alianza con el partido Encuentro Social, un partido de corte evangélico liderado por Hugo Eric Flores. Además, Arturo Farela, presidente de la Confraternice, durante la campaña y principios del sexenio estuvo muy cercano a López Obrador, e incluso este llegó a decir que oró en Palacio Nacional con el ya entonces presidente. A diferencia de Blancarte, que retrata al presidente como un creyente cegado y torpe, Barranco es más fino y se pregunta si acaso AMLO leyó lo que estaba pasando en América Latina y a través de un acercamiento a las iglesias evangélicas intentó evitar que éstas se unieran con la derecha en una alianza política, porque es claro que un partido como Encuentro Social tenía más resonancia del lado del PAN. Como sea, funcionó,
porque no se aliaron los partidos conservadores y las derechas religiosas. Blancarte se pregunta a propósito de AMLO, ¿homo religiosus o animal político? Y es que otra vez, a diferencia de Blancarte, Barranco no da nada por obvio. Unos aseguran que AMLO es evangélico y otros que es católico. La verdad es que desde hace lustros, el propio AMLO se ha encargado de sembrar más interrogantes y dudas sobre su fe, al grado de que la verdadera identidad religiosa del presidente hoy es casi un misterio. Y en efecto, López Obrador fue muy ecléctico en sus referencias religiosas y sus usos. Basta ver la entrega del llamado bastón de mando por supuestos representantes de los pueblos originarios de México. Lo más explícito que llegó a decir sobre sí mismo fue: y en cuanto al respeto a las religiones, me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez, el nigromante, un liberal puro. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. De modo que tampoco es que se haya marcado una clara tendencia religiosa desde la presidencia. No obstante, sectores católicos se han mostrado claramente contrapuestos al presidente, históricamente. En 2006, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió a Estados Unidos frenar el acceso de López Obrador al poder. Norberto Rivera le dio el espaldarazo religioso a Felipe Calderón, y eso que supuestamente el cardenal era amigo de AMLO. Y después del acercamiento del presidente con sectores evangélicos, el catolicismo se escandalizó y acusó que la línea divisoria entre el Estado y la religión se estaba borrando, lo que es irónico porque eso no les importaba cuando tenían todo el favor del gobierno. Peña Nieto fue hasta Roma para presentarle a Benedicto XVI a su futura esposa, o basta ver la pomposidad con la que se recibió a Francisco, una visita que costó millones a los gobiernos estatales y al federal. Ahora, entrando a la polémica sobre si la cartilla moral o una posible constitución moral debería ser distribuida por las iglesias, las siguientes palabras de Barranco me parecen acertadas. Usar las iglesias como portadoras de propuestas sociales e ideológicas de gobierno es una hipótesis que nada garantiza su éxito. Supone una pureza y autoridad moral que ahora no tienen las asociaciones religiosas. Primero, porque nadie escapa de la cuota de responsabilidad en la crisis de valores que vive la sociedad. Las iglesias no están exentas de la atmósfera de violencia, inseguridad e impunidad. Dicho de otra manera, las iglesias, y principalmente la Iglesia Católica, son también responsables del deterioro ético y moral al que alude el diagnóstico de AMLO. El ministro de culto está perdiendo ese rol de mediador entre la persona y lo divino. Creo que Barranco acepta que el diagnóstico del presidente no estaba equivocado, y yo tampoco lo creo. Sí hay una crisis de valores, principios, conciencia ética o como uno le guste llamar, que tiene consecuencias en la vida social, como puede ser la violencia o la falta de responsabilidad en las distintas áreas de la vida. La gente que no hace bien su trabajo, en los ministerios públicos, en las fiscalías, en los hospitales, en las escuelas, etc. O bien la tendencia a no hacerse responsable en general de lo que uno hace, por mencionar solo unas cosas. Y parece cierto que no hay un sector que no tenga una parte de responsabilidad. De este modo, si acaso el presidente pensó que las iglesias podían ayudar desde un estrado impoluto, estaba equivocado. Estas ideas nos llevan a otro punto que recorre el libro. ¿Corresponde al Estado escribir, ofrecer, difundir una visión ética para las personas? Muchos dijeron que no de manera muy rápida, pero es una pregunta interesante, porque si no es así, entonces ¿qué papel tiene la política? ¿Es solo una forma de administración? ¿O los derechos humanos, la legalidad, etcétera, no son en cierto modo ideas éticas validadas y difundidas por el Estado? Si es así, ¿qué tendría de diferente una supuesta constitución moral como para oponerse a ella? En fin, como decía, estas me parecen preguntas que es interesante hacerse. Más allá de que al final las iglesias no difundieron la cartilla moral de Alfonso Reyes y que la constitución moral terminó siendo una guía ética, textos que, por lo demás, tienen cosas interesantes y de los que tal vez podamos hablar luego en otro video.